Ya. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy hablaremos de la sentencia de el Bester Gordillo. Mucho se ha dicho en los medios respecto a la sentencia absolutoria del Bester Gordillo en el sentido de insinuar que fue la instrucción del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de dejarla libre. Otros, en cambio, sugieren que fue el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien propuso o quien ejecutó o quien ordenó la liberación de esta poderosa líder sindical. Lo cierto es que ni uno ni el otro, al menos formalmente, no políticamente, formalmente, quien ordenó la libertad del Bester Gordillo fue ni más ni menos que un magistrado del Poder Judicial de la Federación. Ojo, no fue la Suprema Corte, fue un magistrado. Y fue un magistrado ni siquiera que forme parte de los tribunales colegiados de circuito que conocen de amparo. Por lo tanto, no se trató de un amparo. Fue un magistrado del Tribunal Unitario de Circuito que conoce en segunda instancia los asuntos que en primera instancia resuelven los juzgados que conocen de asuntos penales. Por lo tanto, lo que ocurrió con la sentencia, concretamente la sentencia del incidente innominado 156/2018, fue una resolución dictada por un magistrado del Tribunal Unitario de Circuito. ¿De qué trató este asunto? Bueno, es una historia larguísima. Se trata del encarcelamiento del Bester Gordillo. ¿De qué se le acusó? Se le acusaron de dos cosas: lavado de dinero y delincuencia organizada. El lavado de dinero se encuentra actualmente regulado en una ley que se llama Ley para prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero en aquel entonces, estamos hablando del mes de febrero de 2013, la ley vigente era el artículo 400 bis del Código Penal Federal, donde se regula, o mejor dicho, se sigue regulando el lavado de dinero. Pero la otra acusación sobre delincuencia organizada se encuentra regulada en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Pero vamos a explicar cómo es esto del lavado de dinero. Miren, lavado de dinero, hagan de cuenta que aquí, en mi mano, hagan de cuenta, estos 500 pesos, ¿no? O si estoy presumido. Estos 500 pesos los obtuve yo de una actividad ilícita. O sea, me dedico a ser un narcomenudista y me pagan de esta lana. Y entonces, este dinero sucio lo quiero hacer dinero limpio. Pero para que yo lo pueda hacer limpiamente, tengo que hacer en medio una operación. Esa operación puede ser una compraventa, una donación, una permuta, constituir una asociación civil, una empresa, o puedo triangular, es decir, este dinero se lo doy a Juanito y Juanito se lo da a Pedrito y Pedrito me lo da a mí, y entonces yo, como lo recibí de Pedrito, pues yo no sé de dónde viene ese dinero. Bueno, eso es precisamente el lavado de dinero. El dinero sucio lo vamos a convertir en dinero limpio a través de una operación. Yo, desde el punto de vista civilista, le llamaría a través de un acto o de varios actos jurídicos. Bueno, estamos en ese entendido. Dinero ilícito lo convierto en dinero lícito. ¿Qué fue? Y la otra, ¿no? Que quien haga esa operación es delincuencia organizada, es decir, hay una planeación del delito, hay una intención, hay varias personas que participan realizando esa finalidad. Pues bien, resulta que en febrero de 2013 se detiene a esta profesora y se la procesa. El agente del Ministerio Público tiene las pruebas de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Procuraduría General de la República que acredita que esta profesora lava dinero. ¿De dónde lava dinero? Versión de la Procuraduría General de la República: del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación había dos cuentas.
Estas dos cuentas hubo transferencias a otras personas, a personas físicas y a una persona moral. Estas personas físicas, estas intermedias, a su vez realizaron transferencias pagando a tiendas departamentales o pagando a otras personas o pagando inclusive hasta servicios médicos, de la cual era beneficiaria la señora Elba Ester Gordillo. De esta manera, la Procuraduría General de la República acredita que hubo lavado de dinero de la CENTE, sus intermediarios y finalmente la señora Elba Ester Gordillo, que recibió ese dinero para comprarse ropa, para comprarse tratamientos médicos y otras cuestiones más. Resulta que el juicio en primera instancia se lleva, pero aún sin terminarse el juicio, el abogado promueve un incidente. ¿Qué es un incidente? Un incidente, hagan de cuenta que es un pequeño juicio dentro de un juicio grande. El juicio grande es el juicio principal. Pues el incidente es un juicio chiquito, un juicio sumario que está dentro de ese juicio. Pero en materia penal, ese juicio, digamos que es un juicio incidental, es decir, ese pequeño juicio puede decidir la suerte del juicio general, del juicio grande. Bueno, este incidente innominado lo promueve el abogado en el juzgado sexto, en materia penal, donde se conoce el asunto de la maestra Elba Ester Gordillo. Y el juez dice, no hay lugar, tu incidente es infundado, le dice eso al abogado. El abogado, por lo tanto, promueve un recurso de apelación, y ese recurso de apelación recae en el magistrado titular del Tribunal Unitario de Circuito. Este magistrado es uno nada más, es un juez superior. Este magistrado resuelve el asunto y llega a unas conclusiones pues muy importantes. Primero, antes que nada, el magistrado tenía como objeto revisar la fundamentación y motivación que había dictado el juez de sexto de distrito. Tenía que verificar si había aplicado la ley, si había valorado las pruebas y pues tenía que estas amplias facultades este magistrado para poder ratificar, modificar o en su caso revocar esta sentencia. Resulta pues que el magistrado comienza a analizar el asunto del lavado de dinero. El lavado de dinero, como ya dije, dinero ilícito lo convierte en dinero lícito. El dinero ilícito, aquel que por sí o por interpósita persona, es decir, por un tercero, quiera administrar, enajenar, custodiar, dar en garantía, ceder, es decir, todo acto jurídico que tenga como finalidad encubrir, ocultar, desconocer la procedencia o la propiedad de estos bienes o de estos derechos que fueron objeto precisamente del dinero sucio que se pretendió que lavar. Y por lo tanto, el juez ¿qué determinó? El juez determinó que este dinero no era tan sucio, era dinero lícito, era dinero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Por lo tanto, este supuesto que yo decía del lavado de dinero sucio lo convierto en dinero limpio, pues el juez dice, ni era sucio, ¿por qué? Porque era dinero del sindicato. Y entonces el juez, mejor dicho, el magistrado comienza a valorar las pruebas. ¿Qué pruebas? Bueno, citaron a varias personas a comparecer, miembros del sindicato. ¿Y qué dijeron los dirigentes sindicales? Dijeron, ese dinero efectivamente es nuestro, ese dinero nunca encontramos en nuestro sistema de transparencia o en el sistema de rendición de cuentas, en los delegados que conforman el Consejo Nacional y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, pues nunca encontramos ninguna inconsistencia, ninguna deficiencia. Y por lo tanto, nadie, absolutamente nadie del sindicato realizó la denuncia. ¿Quién debió haber realizado la denuncia? Supuestamente un coordinador nacional de asuntos jurídicos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación.
presentó esa denuncia, el agraviado, el representante de los agraviados, que en este caso era el Sindicato Nacional, no lo presentó. Y entonces, el magistrado, ¿qué nos dice? La diligencia que realizó la PGR a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de pedir estados de cuenta bancarios violó los derechos de la personalidad, a la información privada, al secreto bancario de la señora Elba Ester Gordillo y de aquellos que la Procuraduría General de la República en su momento acusó de ser cómplices y miembros de esta banda de delincuencia organizada. De tal manera que el magistrado dijo: la diligencia que realizó la PGR para requerir información fue una diligencia viciada. ¿Por qué? Porque no obtuvo previamente la autorización judicial. Es decir, la PGR, sin que se lo haya pedido el Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, sin que haya existido la parte agraviada, la denuncia de la parte agraviada, resulta que la PGR, así por sus pistolas, ahora sí que como por sus barbas, se metió, y al meterse ahí violó los derechos, bueno, no dijo derechos humanos, violó el derecho a la privacidad de la profesora Elba Ester Gordillo, y por lo tanto esa prueba es ilícita. Y al ser esa prueba ilícita, automáticamente toda la acusación que había presentado la PGR, ¿qué creen? Se vino abajo. Y entonces concluye el magistrado: el Sindicato Nacional nunca denunció, el Sindicato Nacional nunca se quejó, las pruebas que se obtuvieron fueron pruebas ilícitas y el dinero no venía de una procedencia ilícita. El dinero provenía de las cuotas que administra el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La PGR seguramente sostuvo una tesis, bueno, mejor dicho, sostuvo una tesis que efectivamente no reprochaba que el dinero fuera ilícito. Lo que reprochaba era que las terceras personas habían convertido la ilicitud de ese dinero al darle otro fin diferente del que originalmente tenía. Pero a consideración del magistrado, eso no era lavado de dinero. Eso quizás podía ser otro delito, quizás una falta, quizás podía haber incurrido en el fraude o en otro tipo penal, pero no en el lavado de dinero. Ahora bien, concluimos ya con la reflexión política. Que si el presidente Peña Nieto o que si el presidente electo López Obrador ordenaron la libertad de la profesora Elba Ester Gordillo, falso. Formalmente falso. No dieron indulto, no otorgaron el perdón, tampoco es amnistía, o sea, no es nada de eso. Fue la decisión del magistrado del Tribunal Unitario de Circuito, que forma parte del Poder Judicial. Así que se cae esta idea. Ahora, hay algo también que hay que reflexionar. Una persona inocente, porque así lo considera el magistrado, fue víctima del abuso de poder del todavía hoy presidente Enrique Peña Nieto. Y por ende, pues esa persona afectada en sus derechos, pues de repente estuvo privada de su libertad, aunque bien es cierto, estuvo privada de su libertad en su domicilio, pero aún así estuvo privada de su libertad. Y ahora resulta que la PGR se equivocó. Y por lo tanto el juez que llevó el asunto durante 5 años, ¿qué creen? También se equivocó. Y por lo tanto, lo mínimo que tendría derecho la señora Elba Ester Gordillo es que no solamente se disculpen, sino que la indemnicen por el abuso de poder que cometió el Estado, concretamente presidido por el actual presidente Enrique Peña Nieto. Esta es una reflexión también ya muy importante y con esto concluyo. Cuando llegue el nuevo presidente Andrés Manuel López Obrador, no puede utilizar
la fuerza de las instituciones para venganzas personales. Y otra reflexión también muy importante, el presidente Enrique Peña Nieto, si hizo eso, si utilizó esas fuerzas, esa coercibilidad del Estado para perjudicar a una persona por mera imagen política, ¿qué creen? El presidente tiene que responder. El Procurador General de la República tiene que responder. Porque el abuso de poder obviamente es una violación a los derechos humanos. Señores, próximamente, a manera ya de comercial, Vamos Juntos, Agrupación Política Nacional, tendrá muchos videocomunicados como este, en el que informará, expondrá algunos posicionamientos y resolverá algunas dudas que lamentablemente las noticias falsas o el hígado de muchos haters de repente dicen y hacen sin analizar, sin tener una postura crítica. También les recuerdo que próximamente estaré informando sobre el diplomado de Derecho Constitucional y Prácticas Legislativas que la Universidad de América del Norte, de manera conjunta con la Universidad de Estudios Legislativos y Estudios Judiciales, expondrán para los próximos legisladores, secretarios técnicos y asesores que integren las cámaras del Congreso de la Unión y obviamente las legislaturas de los estados. Mi nombre es Jorge Luis Esquivel Zubiri. Que tengan todos una excelente noche. Cuídense. Bye.